a la clase. Chiquillos, bueno, habíamos hecho esto, que la explicación de todo lo que había hecho Carlos Ibáñez del Campo, pero finalmente todo lo que había hecho Carlos Ibáñez del Campo de estar modernizando el Estado, ¿ya? Está ampliando el Estado. Eso es lo que está haciendo. Está ampliando, extendiendo el aparato estatal a través de organismos que están en pantalla. Nuevos ministerios, carabineros, de alguna forma crea LAN Chile, Contraloría General de la República, Fuerza Aérea, y un montón de instituciones que está creando que están a cargo del Estado. ¿Ya? Pero vamos a ver, ¿qué provocó la caída de Carlos Ibáñez? Principalmente la crisis económica del año 1929 que ocurre en Estados Unidos y se expande por todo el mundo. ¿Ya? Eso es muy importante que lo sepan. Acá estamos, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fin del ciclo salitrero, producto de la crisis económica que hay en Estados Unidos y en el mundo entero. ¿Qué es lo que hace Chile en este periodo? Se dedica a exportar salitre. ¿Ya? Así se mantiene la economía de ese momento. Hoy en día se mantiene gracias al cobre, principalmente. ¿Ya? Pero en este periodo el salitre es lo más importante. Entonces, usted se preguntará, ¿por qué finalmente hablamos de un fin del ciclo? Porque si tenemos un problema económico en el mundo y están todos con crisis económica, entonces, ¿cómo va a vender Chile? ¿Cómo va a vender salitre? ¿Quién va a comprar si tenemos un problema? Maestro, no sé Dígame, si será mi internet o, pero se le cortó en esa parte. ¿qué cosa, ¿Podría repetir, perdón? por favor? Lo último, que nada, lo último. ¿El otro que está anterior? ¿Este? Maestro, Dígame. parece más adelante. ¿Qué vamos más adelante? Lo que dije yo más adelante, la de Gustavo, algo así. Es que mire, Sí, todo está y don relacionado, maestro. está todo relacionado, porque fíjese si estamos hablando acá, estamos hablando de lo mismo. ¿Ya? No sé si, a ver, puede ser que hayamos quedado. En Ya. esa, en la anterior parece. Dimos esto, ¿cierto? Ese, lo vimos. Una más, profe, una más. Aquí quedamos, aquí me acuerdo. Ahí, Ahí. Aquí, sí. Ya, perfecto. sí. Muchas gracias, que con otros cursos voy un poco más atrás, por eso, ya. Entonces, volviendo a resumir esta idea, después de la crisis que hay en Estados Unidos, ¿ya? Acá en Chile se va a tomar la misma forma de solucionar el problema que están haciendo allá en Estados Unidos. Allá están siguiendo un modelo que es de Keynes, el que está en pantalla, ¿ya? Este señor economista está planteando la idea de que el Estado ahora tiene que intervenir en materia económica y que las empresas, el mundo privado, no puede hacer ahora lo que quiere, ¿ya? Antes, cuando hablamos del capitalismo, liberalismo económico, como que prácticamente el mundo privado hacía lo que quería. El Estado no se metía en materia económica. Ahora, con esta idea de Keynes, para tratar de solucionar la crisis, van a de alguna forma a tratar de que el Estado intervenga en la economía. Esto eh, lo explicamos el año pasado con respecto al método de Keynes para tratar de solucionar el problema del liberalismo. ¿Ya? Cuando hablamos de la crisis del liberalismo, hablamos de la crisis del capitalismo, de la democracia. ¿Ya? Producto de la democracia que permite la libertad, especialmente económica, y el mundo entero está con problemas. ¿Ya? Ya sabemos lo que pasó en Alemania, en Italia, que producto de esta crisis y de este liberalismo, ellos están tomando medidas más radicales, están instalándose el nazismo y el fascismo, que son antiliberales, antidemocráticos, anticomunistas. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, acá en Chile,
lo que se va a hacer es tomar la idea de Estados Unidos, ¿ya? Que tiene que ver más que todo con esta idea de Keynes. Para ir explicando un poco, recuerde, Keynes está planteando ahora que el Estado intervenga en la economía. ¿Y cómo va a intervenir el Estado? Principalmente creando trabajo, ¿ya? Sacar problemas que la gente está sin trabajo. Entonces el Estado tiene que crear trabajo. ¿A través de qué? A través de obras públicas, ¿ya? De alguna forma para que la gente trabaje y después pueda tener dinero para que compre, para que se active la economía y después el Estado pueda de esa economía recibir los impuestos y así de alguna forma es una cadena, ¿ya? Para tratar de alguna forma de salir de la crisis, ¿ya? Si acá el problema está que de alguna forma la economía está mal porque no hay trabajo, no hay de alguna forma una fuente laboral que tenga la sociedad, ¿ya? La sociedad está con problemas bien graves, tiene hambre, y tiene hambre porque no tienen trabajo para comprar cosas. Por lo tanto, la solución que plantea acá en Chile se siguen estas formas de Keynes para, de alguna forma, que el Estado sea el promotor, el Estado active la economía y lidere, ¿ya? Esa es la idea de este momento para tratar de solucionar el problema. Nosotros habíamos visto ya que Carlos Ibáñez del Campo había sido exiliado y en Chile había un periodo de anarquía. Hay problemas, producto de la crisis económica mundial. Acá Chile se ve afectado totalmente y hay un problema. Entonces habíamos dicho que va a volver a la presidencia por segunda vez Arturo Alessandri Palma. Y él va a tratar de alguna forma, primero, recuperar la economía a través del modelo estadounidense. Y segundo, para establecer un orden, ¿ya? Porque como acá estamos hablando de un periodo de anarquía, revueltas sociales, protestas, golpes militares que iban y venían, entonces de alguna forma ahora la tarea de Alessandri, a partir del año 1932 y en adelante, es tratar de recuperar el camino, ¿ya? De activar la economía y el orden institucional. Por lo tanto, él va a implementar estas nuevas estrategias que están surgiendo y vuelvo a repetir, va a copiar el modelo norteamericano, influenciado por Keynes, ¿ya? Esta estrategia económica va a adoptar principalmente Alessandri para enfrentar la crisis, ¿ya? A partir del año 32. El gobierno de Arturo Alessandri dura del año 32 al año 38, ¿ya? ¿Qué es lo que es importante acá? Esta idea económica de tratar de activar la economía, ¿ya? Va a quedar a cargo de un personaje bien importante que es el ministro de Hacienda de Arturo Alessandri, que se llama Gustavo Ross. Nosotros habíamos hablado ya de él, que él va a adoptar estas medidas que yo le estoy diciendo para superar la crisis económica. La idea es restablecer el orden, ¿ya? Que se respete la constitución que el mismo Alessandri había firmado el año 25, ¿ya? Porque recuerden que después que se fue Alessandri hubo un problema total, ¿ya? Gobierno que duró de Juan Esteban Montero 2 años, del año 25 al año 27, después llega el golpe, más que todo esta dictadura militar de Carlos Ibáñez del Campo, del año 27 al año 31, y el año 31 y 32, anarquía, golpes de Estado, ¿ya? Gobierno socialista, los militares en el poder, pero después, en el año 32, vuelve Arturo Alessandri al poder, al gobierno, y a través de su ministro, Gustavo Roth, ministro de Hacienda, va a tratar de reactivar la economía siguiendo el modelo norteamericano. ¿A través cómo? A través de obras públicas. Por ejemplo, acá en este periodo de Arturo Alessandri se va a realizar lo que es el Estadio Nacional. Entonces, claramente, vamos a hacer esta obra pública, es una obra pública, entonces necesitamos a personas, pues obviamente todos los que están cesantes, trabajadores, van a ir para allá a construir el estadio y así de alguna forma va a haber un montón de trabajo para esa gente y esa gente después va a poder de alguna forma tener dinero para mantener a su familia, comprar, consumir, ¿ya? Reactivar la economía, van a pagar impuestos
y esa plata se va a devolver al Estado. Entonces, en definitiva, el Estado lo que hace es invertir, ¿ya?, para hacer alguna obra, barrio cívico puede ser, ¿ya?, obras públicas, se invierte, se gasta dinero en eso, porque ellos saben que después a la larga va a volver la plata a través del consumo de esas personas que tienen trabajo y activan la economía, ¿ya? Es una cadena, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tenemos un montón de situaciones acá que Gustavo Ross está tratando de implementar. Acá, cuando hablamos de Covensa, estamos hablando de una corporación de la vivienda, ¿ya? Entonces, en ese sentido, este es un plan de obras públicas que instala Gustavo Roth en el gobierno de el gobierno de Arturo Alessandri, en la segunda parte del gobierno, del año 32 al año 38. Ellos quieren activar la economía, muchachos, ¿ya?, y restablecer el orden. Esas son las dos materias que van a trabajar durante este gobierno, ¿ya? Entonces, hay que entender una cosa, muchachos, hasta acá, antes de terminar acá, de todo lo que expliqué anteriormente, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Yo me- ¿O más o menos claro eh, el panorama? Dígame, yo tengo una duda, ¿cuál es la duda? que en la diapositiva muestra unos proyectos. ¿Eran proyectos para el año o hicieron todo a la vez? El tema del plan de obras públicas. Exacto. Ya, mire, vamos a explicar eso. Voy a dejar, primero les voy a explicar de qué se trata ese plan, porque yo lo expliqué el año pasado, para de alguna forma explicárselos nuevamente, porque eso que hizo Estados Unidos, acá en Chile también pasó, ¿ya? Entonces, voy a explicar acá de qué se trata ese tema. Acá voy a proyectarle otra cosa que los tengo del año pasado. Acá está. Mire, esta es la idea que va a implementar Gustavo Ross siguiendo el modelo norteamericano que implementó Keynes, ¿ya? Keynes es un británico, pero es un economista y que obviamente está ayudando al gobierno norteamericano a tratar de salir de la crisis. Entonces, de ese modelo, Gustavo Ross, el ministro de Hacienda de Arturo Alessandri, va a tomarlo, ¿ya? Primero, este es el mecanismo, ¿ya? Primero, inversiones del Estado, obras públicas. ¿Qué es lo que significa esto? Que el Estado va a invertir dinero, ¿ya?, para realizar obras públicas. En el caso de Chile tenemos el Estadio Nacional, ¿ya?, y tenemos un montón de obras públicas. Nos referimos, por ejemplo, a las calles, pavimentación, construcción de museos, puede ser un montón de cosas, ¿ya? Se invierte en obras públicas. ¿Qué es lo que genera eso? Primero, se crea trabajo. Y es un problema importante en esta crisis, porque la gente está sin trabajo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué la gente está sin trabajo? Porque la mayoría de las empresas privadas de alguna forma están con problemas por esta crisis, ¿ya? Recordemos que antes la economía la manejaba el mundo privado, el Estado no se metía en materia económica. Entonces, a partir de este modelo, ahora el Estado se va a meter y va a ser protagonista, ¿ya?, para tratar de solucionar el problema que hay en el mundo de la crisis económica, ¿ya? Entonces, el Estado se va a meter y va a decir, vamos a crear trabajo a través de obras públicas. ¿Qué es lo que ayuda a ese trabajo? Obviamente, aumenta la renta de la familia, ¿ya? Va a aumentar la plata de la familia, obviamente, el sueldo, va a tener un sueldo de la familia. ¿Para qué? Para el crecimiento del consumo, para que la gente tenga plata para que pueda consumir, ¿ya? ¿Y qué es lo que significa esto de consumir? Que vaya a comer, que vaya a comprar, ¿ya?, para que se active la economía del país, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar eso? Frente a esa situación,
si la gente vuelve a comprar cosas, ¿ya? Vuelve a consumir, claramente se activa la economía, porque si estás comprando, quiere decir que las empresas que están ahí en Chile puedan de alguna forma trabajar para producir más, ¿ya? Porque recuerde que en este periodo, como había crisis, a lo mejor había productos, pero nadie estaba comprando porque había crisis. Por lo tanto, ahora, como van a dar trabajo, el Estado va a dar trabajo a través de obras públicas, va a haber plata para que la gente pueda consumir, y eso que está ya de alguna forma en alguna empresa, algún producto, se pueda vender y después sigan produciendo, ¿ya? Y aumente la producción, y de esa manera, ¿qué es lo que sucede? Que esas empresas que producen cosas, ¿ya? Para que trabajen, obviamente, ellos pagan impuestos al Estado, ¿ya? Usted tiene que saber que todos nosotros pagamos impuestos al Estado, ¿ya? Una empresa tiene que dar boleta porque tiene que dar un porcentaje de sus ganancias al Estado, a lo que se llama el IVA, ¿ya? El impuesto a la renta también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de alguna forma el Estado está tratando de liderar este proceso para que se mejore la economía, se reactive la economía, y primero está dando trabajo para que la gente tenga plata y pueda consumir, pueda comprar cosas, pueda, me refiero a comida o productos, ¿ya? Y así obviamente las empresas van a poder vender y seguir produciendo, y así esa plata obviamente son impuestos, impuestos que van para el Estado, ¿ya? Entonces es una cadena, por eso le digo que es una cadena, porque el Estado invierte para obras públicas, pero sabe que después se va a reactivar la economía y después la plata se le va a devolver a través del mundo empresarial y a través de todos nosotros, ¿ya? Usted tiene que saber que todo lo que usted compra ya tiene un impuesto que va al Estado, ¿ya? Usted compra un libro, le entrega una boleta, usted ya pagó un impuesto porque está en el precio ya el impuesto, ya va incluido, ¿ya? Es el IVA incluido, ¿ya? Usted, por ejemplo, compra una cama o va al supermercado, todo lo que compra ya tiene impuesto. ¿Por qué? Porque está incluido en el precio del producto, ¿ya? Y obviamente, de todo lo que usted compró, hay un porcentaje que la empresa, el supermercado en este caso, le paga al Estado, ¿ya? Y así obviamente el Estado, por eso tiene harta plata igual, ¿ya? Porque todas las empresas tienen que pagar impuestos. ¿Qué es lo que hacen las empresas? De repente suben los precios, y al final, ¿quiénes pagan los impuestos? Totalmente nosotros, ¿ya? Nosotros somos los que pagamos los impuestos de cualquier situación que pase. Por eso usted le dan la boleta, porque la boleta refleja que esa persona que está vendiendo está pagando impuestos, ¿ya? Por esa razón es de entender de por qué los comerciantes ambulantes los toman detenidos. ¿Por qué los toman detenidos? Porque ellos no están pagando impuestos, no le están pagando al Estado, ¿ya? Toda la plata que ellos venden es para ellos. En cambio, usted tiene un negocio legalizado, ese negocio obviamente, todo lo que usted gane tiene que ir un porcentaje de impuestos al Estado, ¿ya? No sé si me entiende ahora, muchachos, el tema, más o menos. Sí, maestro. Esta es la cadena de que hablo, ¿ya? Para reactivar la economía, el Estado debe invertir porque sabe que después a la larga va a recuperar la plata, ¿ya? A través del mundo empresarial que le paga impuestos, pero tiene que reactivar la economía y liderar este proceso. Necesito que me diga que se entiende o no para volver a explicar. ¿Se entiende más o menos el tema de lo que están tratando de hacer en Chile? Copiar este modelo norteamericano. Gustavo Ross está a cargo de esto, ¿ya? Entonces, chiquillos, eso es lo que pasa en los años 30 en Chile, ¿ya? Acá este PowerPoint está como explicando de forma bien resumida todo el proceso, ¿ya? Acá, por ejemplo, ¿qué es lo que está explicando? Que este tema del gobierno de Arturo Alessandri fue muy relevante en materia económica, porque la gente efectivamente se reactivó la economía, se fue normalizando el tema,
Por lo tanto, esto es muy positivo. ¿Y qué es lo que determinó eso? Que Gustavo Ross, el ministro de Hacienda de Arturo Alessandri, de alguna manera después tuvo harta popularidad, ¿ya? Porque hizo un buen trabajo en esta materia. Entonces después se postuló para candidato presidencial en el año 38, porque hasta ese año duró el gobierno de Arturo Alessandri, del año 32 al año 38. Entonces en ese momento tenemos tres candidatos que son importantes. Carlos Ibáñez, que volvió nuevamente a la política, se había ido exiliado y vuelve nuevamente a postular para presidente. Gustavo Ross, ministro de Hacienda, que le fue muy bien en esta materia, y también Pedro Aguirre Cerda. Esos eran los tres candidatos que había finalmente en el año 38 en la elección. Y ahí en pantalla tenemos una imagen alusiva a la lucha electoral entre Gustavo Ross y Pedro Aguirre Cerda. ¿Ya? Acá tenemos a Pedro Aguirre Cerda y Gustavo Ross, que están ahí como disputándose esta postulación presidencial. ¿Ya? Dice ahí finalmente que va a triunfar el Frente Popular. ¿Ya? El Frente Popular era una unión de partidos políticos que apoyó a Pedro Aguirre Cerda. ¿Ya? Y finalmente sabemos que la historia determina de que en el año 38 Pedro Aguirre Cerda, que pertenecía al Partido Radical, ¿ya? Va a convertirse en presidente de Chile. Pero va a haber un factor determinante, ¿ya? Que perjudicó al gobierno de Arturo Alessandri y perjudicó a Gustavo Ross. ¿Ya? En esta materia vamos a explicar por qué finalmente perjudicó. ¿Ya? ¿Qué es lo que perjudicó? Ahora vamos a explicar. ¿Qué es lo que sucede? Que en los años 30, ¿qué es lo que está sucediendo, por ejemplo? A ver, alguien que me pueda explicar. ¿Qué es lo que está sucediendo en los años 30 en Alemania? ¿Alguien me puede decir? Nacimiento del fascismo. El fascismo, tenemos el nazismo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, Ujú. claramente Bueno, nazismo. al principio, el nazismo es súper bien visto mundialmente, ¿ya? Entonces, claramente, en todo el mundo tenemos personajes que van a seguir las ideas nazis, y Chile no es la excepción, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Que en este periodo de los años 30 van a surgir nuevos partidos y movimientos políticos, ¿ya? En el año 32, por ejemplo, nace el Partido Socialista, y aumenta la fuerza de la izquierda en el año 32. ¿Ya? Y ese mismo año, en el año 32, este partido de socialistas va de alguna forma a salirse de algunos adherentes, ex militares sobre todo. ¿Ya? Acá tenemos una figura que se llama Jorge González von Mares. ¿Ya? Este señor es un ex militar y en el año 32 va a organizar lo que se conoce acá en Chile como el nacionalsocialismo chileno. Es el partido nazi, pero con C. ¿Ya? En el año 32 se está formando este movimiento que claramente está siguiendo mucho la ideología de Alemania nazi. ¿Ya? Por eso se llama Partido Nacional Socialista. En el año 32 surge el Partido Socialista y también en ese mismo año ex militares forman lo que se llama el Partido Nacional Socialista. ¿Ya? Y esto se está formando en Chile en el periodo de Arturo Alessandri, en el segundo gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Que estos nacionalsocialistas son bien extremos. ¿Ya? En el año 38 estos tipos se organizan ya, todo el cuento, intentan hacer un golpe de Estado, ¿ya? Al gobierno de Arturo Alessandri. Este golpe de Estado que falló fue el 5 de septiembre del año 38. Intentan hacer un golpe de Estado contra Arturo Alessandri. ¿Cómo respondió Arturo Alessandri? Respondió con toda la fuerza que le disponía la ley. ¿Ya? ¿Y qué pasó con este grupo de nacionalsocialistas? Fueron masacrados, acribillados, los mataron al frente de la Moneda, muchachos, en el año 38.
Eso se conoce como la matanza del seguro obrero, porque en ese momento al frente de la Moneda había un lugar que era la caja del seguro obrero, ¿ya? Y ese lugar finalmente fue tomado por los nacionalsocialistas para tratar de organizar este tema de golpe de Estado, y finalmente fueron todos masacrados, ¿ya? Y este hecho puntual claramente desprestigió totalmente al gobierno de Arturo Alessandri. Esto fue totalmente público, ¿ya? Desprestigió totalmente el gobierno de Arturo Alessandri y perjudicó la candidatura de Gustavo Ross, que intentaba continuar con las políticas de Arturo Alessandri. Por lo tanto, por eso podemos entender de que la candidatura de Gustavo Ross finalmente se debilita, y eso permite que Pedro Aguirre Cerda, del Partido Radical, empieza a liderar, y por eso finalmente gana la candidatura presidencial, ¿ya? Pero eso ahí dice: condiciona el desarrollo de la elección en favor de Pedro Aguirre Cerda. Chiquillo, hasta acá, Maestro. ¿alguien tiene alguna pregunta? Maestro, Dígame. ¿y cómo descubrieron que estaban ahí dentro de esa establecimiento, así decirlo? ¿Cómo finalmente descubrieron que estaban intentando hacer un golpe de Estado? Lo que pasa es que estos nacionalsocialistas, estos nazis chilenos, estaban unidos con una facción del ejército, ¿ya? ¿Y qué pasó? Que ellos estaban confiados de que tenían ahí una facción del ejército en sus filas, ¿ya? Para llevar a cabo este golpe de Estado, pero finalmente después la facción esa del ejército que estaba apoyando a los nazis finalmente los traicionaron, ¿ya? Entonces claramente se vieron debilitados, ¿ya? Y de alguna forma perdieron todo, porque los que lo iban a apoyar finalmente no lo apoyaron, ¿ya? Y obviamente cuando hablamos de eso hablamos de traición, ¿ya? Y cuando alguien traiciona a un grupo, claramente después todos saben los planes que tenía, ¿ya? Entonces en ese sentido, por eso saben ahí, y estaban en ese lugar para hacer el golpe de Estado, ¿ya? Intentaron realizarlo, pero no les funcionó, porque no fueron apoyados por la otra parte que tenían contemplada, y finalmente por eso fueron masacrados, ¿ya? Y a partir de ese momento ya como que el Partido Nacional Socialista Chileno ya va en decadencia, ¿ya? Porque también sabemos que en este periodo ya falta muy poco para iniciar la Segunda Guerra Mundial. En el año 38, imagínense que en el año 38 ya se termina el gobierno de Arturo Alessandri y comienza el periodo de Pedro Aguirre Cerda. Y en ese gobierno de Pedro Aguirre Cerda comienza la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y ahí tenemos a los nazis liderando todo este proceso, pero acá en Chile lo que pasó con ese movimiento nazi finalmente fue masacrado. ¿Y por qué fue masacrado? ¿Cuál fue la justificación? No, la justificación de Arturo Alessandri dice no, que había que hacerlo para defender la democracia, ¿ya? Recordemos que los nacionalsocialistas no son democráticos, ¿ya? Entonces ellos dijeron que había que hacer eso para defender la democracia, para defender la institucionalidad, le llaman. Cuando dicen eso, es para defender el sistema, ¿ya? Entonces eso fue lo que pasó en términos generales, muchachos. Chiquillos, voy a cortar la transmisión ahora para volver de forma automática y continuar con los temas, porque nos queda poco tiempo para terminar esta sesión. Voy a finalizar ahora, vuelven todos por favor de forma automática, ¿ya? Ya, maestro. Vamos a finalizar entonces.